en que Párdinas se va como director editorial del Reforma y asume Roberto Samarripa, pues tenemos en medios digitales a un Alarraqui en el hoyo, pidiendo de 25 pesitos. El presidente hasta le manda su donativo junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. La están pasando mal esos medios que mienten, que tergiversan, que están torciendo la realidad en estos años con Andrés Manuel López Obrador como presidente, Paco. Vicente, la están pasando mal y la van a pasar mal. Muy mal. Es decir, tenemos que recordar que la prensa en este país se acostumbró por décadas no a vivir de sus ingresos, aunque ciertamente Reforma parecía haber dado un cambio en ese camino. Los medios en este país se acostumbraron todos a vivir del Estado, a vivir de los ingresos del gobierno, y en ese camino iban también los grandes periodistas, los periodistas ilustrados, iban en ese camino, se acostumbraron. La irrupción, ¿por qué es eso? La irrupción de Internet, aunque ya había habido algunos avances en 96, 97, lo que sería Internet, casi todos esos proyectos fracasaron, pero después del 2000 hay una consolidación poco a poco hasta que llega 2016, 2015, 16, 17, 18, y eso verdaderamente es un atentado, porque así lo vieron ellos contra los medios tradicionales, y bien la mayoría de ellos también entró a Internet. Tienes el Universal y Reforma en 2000, fueron los primeros, Universal y Reforma, pero no entendieron, todavía no entienden lo que es el negocio real de Internet, que es decir la verdad, o a veces exagerar en algunos casos, a veces otro, pero tiene que ir tomando. Pero lo importante de Internet es que tumbó el monopolio del silencio, el monopolio de la venta de encabezados, el monopolio de la venta de información, y terminó con algunas de las mafias periodísticas, y a otras las exhibió. Y Reforma en ese camino después se convirtió nació como un periódico, como un proyecto político en Monterrey a través del norte. Reforma es uno de los hijos del norte, lo mismo que Mural en Jalisco. Pero son un proyecto político que cuando llega Andrés Manuel López Obrador toma un cariz distinto. Reforma empieza a ser un periódico mentiroso, un periódico tramposo, un periódico que inventa, y la llegada de Párdinas al periódico fue solamente una medida para atacar abiertamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Va a cambiar eso con Roberto Samarripa? Yo no lo sé. Roberto Samarripa es historia, no solo en Reforma, ha sido historia antes de llegar a Reforma, ha estado ahí, es un periodista institucional. ¿Lo va a cambiar? Bueno, yo creo que en los primeros días no, porque ¿cuál es el problema? Que si Roberto impone ciertos cambios abruptos que se necesitan en Reforma, pues Reforma va a mostrar lo que no quiere mostrar, que la contratación de Párdinas fue un fracaso, que el periódico no sirve, que Internet, que no funciona en Internet, no funciona en el impreso, no es una empresa que influya mucho políticamente hablando, que es el interés de ellos a través de la derecha. La derecha ha sido un fracaso en este país a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, incluso antes, pero la llegada de Andrés Manuel López Obrador muestra claramente el fracaso de los grupos de derecha y de extrema derecha, de la derecha confesional o los grupos de derechas secretas, y Reforma es uno de ellos, es uno de los grupos que de extrema derecha que negociaba información, que negoció información, y si no está, pues bueno, si no es cierto eso, ahí lo tienes en el FOBAPROA, que abran los archivos del FOBAPROA, los libros blancos del FOBAPROA, y ahí lo vamos a encontrar. O sea que también vivió del Estado Reforma, aunque guardó ciertas formas. Hoy es un periódico fracaso, como la mayoría de los periódicos tradicionales en este país. No podemos decir que Universal no es un fracaso, que el Financiero que no es un fracaso. Todos son un fracaso, el Financiero,
El Economista, todos, y todos son de derecha, porque no eran productos o proyectos periodísticos, en realidad, Vicente, eran proyectos para vender información al gobierno o eran proyectos para comunicarse entre las élites del poder. Hoy ha fallado todo eso y Reforma es la primera muestra con el despido disfrazado de renuncia de Pardinas y el ascenso de Roberto Zamarripa. Entonces Reforma es el fracaso de la derecha. El despido de Pardinas es eso, es un fracaso que que lo disfrazan muy bien. Va a cambiar, digo, yo creo que de momento no, pero eventualmente tienen que hacer algo. ¿Por qué? Porque la credibilidad, que es de lo que vive un periódico, por lo menos pretendía vivir en el caso de Reforma cuando llega a la Ciudad de México, pretendía vivir de la credibilidad, la tiene perdida, está hecho añicos, no crece el periódico, no se vende y lo que tiene son suscripciones, pero las suscripciones tampoco funcionan tanto, sino, te digo, esto es una muestra de eso. ¿Cuánto va a avanzar? Pues el fracaso momentáneo, por lo menos de Xóchitl Gálvez, muestra eso, que ya no están influyendo, que no hacen mella en el presidente, que no hacen mella en la izquierda, así que tienen que buscar nuevos caminos, nuevas rutas, y ese es el despido yo así lo veo, lo interpreto, porque bueno, hay todas las evidencias. El despido de Pardinas, ya no pueden seguir inventando, ¿lo van a hacer? Claro que sí, Vicente, Jaime lo sabe, así han trabajado toda su vida, así lo van a hacer, pero están en un momento en el que no pueden perder más.